Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Laguna Seca de vuelta en la serie aniversario. Y te voy a mostrar el rendimiento de esta configuración de tuneo en este circuito. Es el mismo tuneo que usé en Fujimi Kaido para conseguir la victoria. Usando su motor de serie SB6 de 3.5 litros con supercargador o sobrealimentador de desplazamiento positivo que le da un desempeño fenomenal en las curvas y buena salida de aceleración. Y lo mejor es que con el ensanchamiento de carrocería y el ensanchamiento de neumáticos consigue muchísima estabilidad. Trato de buscar los espacios para empezar la escalada en la parrilla y ya sabes que se congestiona muchísimo, no es fácil conseguir espacio allí, se complica el Audi con el Honda y lo empuja fuera del circuito levantando mucha arena. Tengo que estar precavido, evitar cualquier confrontación, cualquier contacto excesivo que me pueda sumar tiempo de penalización para el cierre de la carrera. Trato de atacar desde adentro, me voy por lo más amplio o por lo más cerrado, perdón, del circuito, me voy por encima del piano, adelanto en simultáneo dos corredores que tienen dificultades, otro se va fuera directo al límite y probablemente lo vayan a penalizar el compañero del Audi. Adelanto a la 10ª plaza. Él trata de defenderse, pero queda en mal posición. Aún así logra avanzar con muy buena aceleración justo en el descenso por encima del límite del piano y se salva también de la penalización. El compañero se derrapa, el que va en la 9ª plaza tuvo dificultades para atacar la curva y se sale nuevamente y se está poniendo en bandeja de plata para que le podamos adelantar. Hago la rotación desde afuera hacia adentro con un pequeño roce y se me complica, pero aún así logro avanzar. Recibo una advertencia del sistema diciendo que cuidadito, que te estoy viendo brusco, pero me salvo también de que me sancionen. Así que ya estamos desarrollando la segunda vuelta de las 6 pautadas en el circuito y como puedes ver ya estoy metido entre los 10 primeros. Estoy buscando la estela de Marco Raff 54 que va batallando allí con su Honda tratando de escalar posiciones, buscando la estela del otro compañero que va adelante también. Se ha formado un trencito y la intención, como siempre, es tratar de llegar al podio. Tenemos tiempo suficiente, vueltas de sobra para poder escalar posiciones y estoy confiado de que lo vamos a conseguir porque esta configuración es espectacular. A diferencia del turbo doble que se le puede instalar también a este coche, el supercargador aporta una aceleración muy efectiva, con poco torque, con menos derrape y mantiene la comunicación de los neumáticos con el asfalto en todo momento. Uy, se le tambalea el coche al compañero, se lo complica. Ahí le hago un pequeño contacto en la bajada. Estoy tratando de evitar que me estorbe el descenso y me quite impulso para seguir escalando. Si me frenan o me estorban demasiado, se me va a complicar la carrera y el objetivo de llegar al podio sin duda. Señores, ya vamos a desarrollar la mitad del recorrido y me estoy acercando rápidamente al lote que lidera la carrera por ahora. Andaí T0 se mantiene como líder indiscutible con 4.4 segundos de ventaja en relación a nuestra posición y le acabo de descontar más de 5 segundos a la vuelta anterior, así que voy volando. Entramos en el corte. Trato de buscar la estela del Honda que va en la 7ª plaza de Rory Downshift. Vamos a ver si puedo acercarme lo suficiente como para atacar y mostrarle la trompa. Aún así tengo que estar muy precavido de los conflictos que se van a formar más adelante. Como puedes ver, allí empujaron a otro y lo obligaron a salirse del circuito y otro pierde el control. Levanta mucha arena el Nissan Z blanco del que iba como en la 5ª plaza. Cayó drásticamente en la tabla luego de ese incidente, luego de haberse confiado en la frenada. Ahora trato de marcar el ritmo, me voy fuera del límite del piano, me van a penalizar seguramente. Efectivamente, me ponen 800 milésimas por haber sacado los neumáticos del asfalto. Me parece una sanción excesiva, drástica como siempre y desproporcionada, pero ¿qué más se le va a hacer? Por ahora estamos metidos en la 5ª plaza, pero esa sanción de seguro me va a complicar la carrera en el cierre y probablemente me vaya a bajar en la tabla cuando crucemos la meta si alguno de los compañeros que van detrás logra mantenerse en mi ritmo.
o logra seguir mi estela. Ahí vemos a Ishmev 1911 en el Honda NSX con el kit de carrocería, que también es espléndido para este tipo de circuitos, porque allí se nota el mejor, que tiene un buen ataque en la curva ese Honda con ese kit, y funciona también de maravilla con el supercargador, como ya se los mostré en el video anterior de Fujimi, que probé este y probé el Honda, los dos con supercargador usando sus motores de fábrica. La verdad es que me fascina el desempeño de estos coches con esta configuración, específicamente para circuitos cerrados. Y señores, estamos por concluir la cuarta vuelta de las 6. Esto está por acabar y me estoy acercando rápido al líder, que ya lo tenemos a 2 segundos. Andy perdió el liderazgo y el dominio de la carrera. Creo que va en la segunda plaza. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Suzuko P ahora es el líder. Está buscando mantener el ritmo, mantener la estabilidad del coche, y también va penalizado con 2 segundos en contra. Cuidadito acá que se encuentran. Se está formando un embotellamiento. Todos quieren ganar, todos quieren llegar a la punta, pero solo uno será el ganador. Y eso complica también mucho las cosas, porque la ambición está por las nubes. Nos estamos acercando a la estela de McFarlane, que va penalizado con medio segundo también. Ataco por dentro, le supero, me impongo en la curva y salgo con mejor impulso, ya metido en el podio, metido en la tercera plaza. Vamos a ver si tenemos desempeño suficiente para defender esta posición. Cuando cruzamos la meta para el desarrollo de la penúltima vuelta, Hyundai T0 es el que va en la segunda plaza efectivamente, y se arriman. El loco este me da varios golpes tratando de sacarme. La cosa se me va a poner difícil. Menos mal que el sistema ha reconocido que no es mi responsabilidad. Ahora vuelve a intentarlo. Me da un contacto muy agresivo y peligroso en el costado inferior derecho, mientras que Hyundai pierde un poco de estabilidad y se sale del circuito. Todos los errores que cometan de aquí en adelante los líderes me benefician. Y aquí vuelve otra vez el mismo loquito, el McFarlane. Son los dos, de hecho, el McFarlane y Schmidt son los que me han estado dando tortazos. Aquí regresa Schmidt buscando ver si me puedes obligar a salirme del asfalto. No lo consigue, logro corregirme, planto allí haciendo un juego entre el freno y el acelerador y defiendo mi plaza. Trato de atacar desde afuera. Voy a evitar regresarle el favor porque no quiero que me sumen más tiempo de penalización. La carrera está muy buena, no me voy a permitir que me obliguen a arruinarla. Si me van a poner una sanción, no va a ser que yo la esté buscando. Cuando ya vamos a la última vuelta, Andy está en problemas, está tratando de mantener la estabilidad del coche, le hace un pequeño toquecito en la parte posterior a McFarlane, que también le actuó con agresividad y lo empujó más atrás. Se está ganando el odio McFarlane de la parrilla y ahora está tratando de despegarse, mientras que el líder ya tiene 2 segundos 300 milésimas en su contra y está buscando ver cómo puede dejarnos atrás para consolidar su dominio. Tenemos que meternos en la ventana de esa sanción para poderle superar, y el líder acaba de perder la estabilidad y se salió del circuito y perdió ventaja, perdió impulso. Eso nos va a beneficiar muchísimo en estos últimos giros, mientras que McFarlane sigue batallando con su Honda, que tiene buen desplazamiento, y tampoco va a ser sencillo destronarlo porque no conduce mal. Ahí le hago un toquecito, pero no fue intencional. Lo puse a temblar, lo estoy poniendo a sudar. Ahora sí, estoy en plan de ataque. Y cuidadito que si se me pone enfrente lo voy a sacar también. Y ahí el compañero se sale solito, no lo toqué, no le hice nada en la curva. Se asustó, se puso nervioso y nos regala la segunda plaza para el cierre. Vamos a ver qué pasa en el descenso. Cuidadito con Suzuko P, que va batallando con el NSX, pero tiene desempeño suficiente para conservar la punta. Mientras nosotros nos seguimos acercando con dureza. Estoy cada vez más metido en su estela, ya no me voy a despegar, ya no va a poder despistarme, y estoy metido dentro de del umbral de la sanción, del tiempo de penalización, y le voy a arrebatar la punta y me voy a llevar la victoria justo en la etapa cumbre, en la etapa más dramática, y cruzamos la meta. Nos llevamos la victoria después de 9 minutos 22 de contienda, escalando 17 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta del circuito. 1 minuto 31 666 milésimas.
Y reitero que en la descripción te dejo todos los detalles mecánicos y de tuneo para que puedas armar este coche y lo puedas probar en este circuito, o también lo puedes llevar a Fujimi Kaido o a Maple Valley, que estoy seguro va a tener una excelente participación. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!